Libro La rebelión del querubín, capítulo 2. Secretos del jardín de Edén revelados. Hay temas en la Biblia que no le encontramos lógica. Hemos aceptado lo que la tradición nos ha enseñado, aunque nuestra inteligencia nos diga que algo falta. El paraíso no era un bosque, sino una ciudad, un palacio en la tierra, donde está el trono de Dios y el trono del primer Adán, así como será en la Nueva Jerusalén. ¿Por qué es importante conocer acerca de esto? Si tú sabes para dónde vas y qué es lo que te espera en ese lugar, te esfuerzas más por llegar y no te dejarás tentar por aquel que quiere hacerte cambiar lo eterno por los placeres temporales en esta tierra. El libro de Hebreo dice que Moisés escogió el vituperio de Cristo que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos capítulo 11, verso 25 y 26. Moisés y otros entendieron algo sobre la eternidad que los llevó a dejar y sacrificar todo por alcanzar ese galardón en la otra vida. Todos estos sabían sin ninguna duda para dónde iban, y por eso se esfuerzan al máximo por llegar allá. ¿De dónde salió la mujer de Caín? ¿Había otros seres humanos viviendo por fuera del paraíso? El caso de la mujer de Caín y la posibilidad de que éste muera a manos de otros hombres que se encontraran con él, y la marca que Dios le pone para que nadie le mate, nos da razones para dedicarle un tiempo a este tema acerca de si había otros seres humanos viviendo por fuera del paraíso en donde vivieron Adán y Eva. Naciones alrededor del paraíso. Para entender este misterio, si había otras ciudades y naciones alrededor del paraíso o no, debemos mirar primero qué era y cómo era en realidad el paraíso. Nos han mostrado al paraíso como un jardín lleno de flores, montañas y ríos, donde Adán y Eva vivían desnudos, rodeados de todo tipo de animales. Pero, ¿en realidad así es el paraíso? Génesis y Apocalipsis hacen referencia al paraíso. En ambos libros, el árbol de la vida es el distintivo principal para identificar este lugar. Dice Génesis capítulo 2, verso 9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del conocimiento del bien y del mal. En Apocalipsis capítulo 2, verso 7, dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Luego vemos que en Apocalipsis 22, verso 2 dice que en medio de la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, está el árbol de la vida, a uno y otro lado del río, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad a las naciones. Entonces, el huerto y jardín de Edén, el paraíso y la Nueva Jerusalén, ¿son el mismo lugar? Lo que distingue a estos lugares es el árbol de la vida. Sin ninguna duda aceptamos que el huerto y jardín de Edén y el paraíso son el mismo lugar. Ahora bien, ¿también es el mismo lugar el huerto de Edén y la Nueva Jerusalén? Claro que sí, son el mismo lugar. ¿Y por qué? Porque en ambos lugares se encuentra el mismo árbol de la vida. Entonces, si el paraíso de Génesis y la Nueva Jerusalén de Apocalipsis son del mismo lugar, por lo que se describe en Apocalipsis, ese lugar no era un bosque lleno de flores, árboles y ríos, sino una gran ciudad. Apocalipsis describe detalladamente el tamaño de esta ciudad, los materiales en que está construida y edificada, la gloria y el resplandor que hay dentro de sus puertas. También describe a esta ciudad como el lugar donde está el trono de Dios y del Cordero. En otras palabras, este huerto o paraíso es la ciudad capital donde Dios y el postrer Adán tienen su trono y desde donde se gobiernan los reinos de este mundo.
Dice Apocalipsis 22:1 en adelante. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, a uno y otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. El Señor Jesucristo es el postrer Adán. La figura de Adán nos la han presentado como un cavernícola que vivía desnudo, como el Tarzán de la selva. Generación tras generación, esta es la imagen que nos han inculcado de este personaje tan importante de la historia bíblica. Si el jardín de Edén donde vivió el primer Adán y la nueva Jerusalén donde vivirá el Cristo, que es el postrer Adán, es el mismo lugar, basta con mirar cómo es la nueva Jerusalén y cómo vivirá allí el postrer Adán para tener una idea de cómo pudo ser la vida allí del primer Adán. En primer lugar, la nueva Jerusalén no es un bosque o un jardín lleno de flores. Así nos lo describe la Biblia en Apocalipsis. Es una gran ciudad de 2.200 kilómetros cuadrados aproximadamente. En tercer lugar, allí en esta ciudad está el trono de Dios y el trono del Cordero, que es el postrer Adán. También dice que el postrer Adán es un rey en esta ciudad capital y desde allí gobierna los reinos del mundo. En quinto lugar dice que los siervos de Dios y del Cordero les sirven y ven su rostro y reinarán por toda la eternidad. Ahora, en sexto lugar dice Apocalipsis que nadie anda desnudo en esta ciudad, ni el Cordero, que es el postrer Adán, ni ninguno de los que le sirven al Cordero, ni al que está sentado en el trono, al Creador, ninguno anda desnudo. Para cambiar el concepto y la imagen en nuestra mente de un paraíso como un jardín lleno de flores, ríos y montañas, y de un Adán ermitaño, como el Tarzán de la selva, tiene que ser por revelación del Espíritu. Ni el jardín de Edén era un bosque, ni el primer Adán que vivió allí con Eva fue un ermitaño. Adán fue un rey, al cual Dios puso allí en el paraíso para que reinara sobre todo lo que había creado. Así lo asegura Génesis y así lo confirma Apocalipsis con el postrer Adán. Dice Génesis 1:28, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dice Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo, que decían, los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. La idea que tuvo Dios al crear a Adán no fue para que éste anduviera de paseo viendo las flores y las montañas y los ríos en el jardín de Edén. El Creador le asignó una tarea específica y fue la de gobernar todo lo que había creado. Esta tarea tuvo presidida por un empoderamiento y es el que Adán fue nombrado como rey de los reinos de este mundo. Reinos que luego Adán pierde con Satanás, pero que Cristo, el postrer Adán, luego viene y los recupera. ¿Cómo entender la historia del Génesis? Todo lo que hemos creído hasta ahora ha sido interpretado por alguien. Conceptos que luego nosotros los adoptamos como una verdad
que ya no admite que se altere en nosotros. Algunos de estos conceptos que hemos recibido son como, en primer lugar, que el paraíso es un jardín lleno de flores y ríos y hermosas montañas. En segundo lugar, esos conceptos tienen que ver que el fruto que comió Eva y Adán fue una manzana. También ese concepto tiene que ver con que Adán andaba desnudo y, al igual que Eva, allí en el paraíso. En cuarto lugar, que Caín, la idea que nos han inculcado es que Caín se casó con una hermana suya. Y también nos han inculcado que la serpiente era una culebra. Todos estos conceptos los hemos recibido y nos los han transmitido de una manera continua. Y nosotros también lo hemos concebido como una verdad inalterable hasta hoy. Pero en realidad, ¿es así la verdad sobre estos temas? ¿Estaría usted dispuesto a escudriñar las escrituras para corroborar esto que a usted le han enseñado como una verdad? Ahora bien, ¿de qué fuente recibió usted esa información? ¿Del Espíritu Santo o de la Iglesia Católica Romana? La mayoría de los conceptos que tenemos de los temas de la Biblia provienen de un trasfondo católico romano. Así pues que cambiar estos conceptos después de siglos de tradición sin la revelación del Espíritu no es nada fácil. El apóstol Mateo dice: el que lea, entienda. La Biblia se explica sola si la estudiamos de la forma correcta. El Nuevo Testamento explica el Antiguo Testamento y viceversa. No puedes pretender entender la Biblia si solo estudias un texto de la Biblia sin su contexto. Para entender mejor la historia que narra el Génesis, hay que leer también el resto de la Biblia y en especial Apocalipsis. Apocalipsis explica detalladamente cómo es en realidad el paraíso y cómo es la vida en ese lugar. Además explica también cuál es la figura del Adán en ese lugar y desde ese lugar. También encontramos información sobre ciudades y otros habitantes alrededor del paraíso y de cómo estos seres interaccionan con esta gran ciudad, viniendo a traer su honor y su gloria y a rendirle adoración al que está sentado en el trono y al Cordero. La nueva vida de Adán y Eva, la nueva vida de Adán y Eva fuera del paraíso. Después de que Dios el Creador echó fuera a Adán y a Eva del paraíso, la vida para ellos continuó en su nueva normalidad. Dice la Biblia que tuvieron dos hijos, Caín y Abel. A pesar de Adán haber sido degradado de su lugar y ya no ser más el rey de este mundo, Dios tuvo misericordia de ellos y estos siguieron teniendo comunión con su Creador, por cuanto Dios redimió su pecado cuando dice que los vistió con pieles de animales. Este acto es el primer sacrificio por el pecado que aparece registrado en la Biblia y es tipo del sacrificio que más adelante, en el tiempo postrero, haría el Cristo de la gloria, el postrer Adán con su propia sangre para cubrir los pecados de toda la humanidad, para que los hombres pudieran tener nuevamente comunión con su Creador. Por esto, el Salvador del mundo vendría de Adán y reclamaría los reinos que él perdió. Dice Efesios capítulo 2, verso 3 en adelante: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz,
a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. El juicio de Caín. Entonces, ¿de dónde salió la mujer de Caín? No hay un registro detallado de lo que hacía Adán por fuera del paraíso, pero de sus dos primeros hijos dice que el uno se dedicó a labrar la tierra y el otro se dedicó a la ganadería. ¿De quién aprendieron este oficio o quién les enseñó? Sin ninguna duda que fue su padre Adán quien les enseñó este oficio. Luego dice la Biblia, y andando el tiempo, Caín y Abel fueron y presentaron ofrendas al Creador. Esta es la evidencia que Adán y Eva volvieron a tener comunión con su Dios después de ser echados del paraíso, pues también sus hijos tienen acceso a esa presencia de Dios. ¿De quién aprendió Caín y Abel a llevar ofrendas a Dios? ¿O quién les enseñó a hacerlo? Seguro que fueron sus padres Adán y Eva. También tenemos que decir que Caín y Abel no presentaron sus ofrendas debajo de un árbol. Ellos fueron al lugar donde estaba la presencia de Dios y allí presentaron sus ofrendas. El enojo de Caín. Caín tenía una mala actitud, y esto ya era evidente en su comportamiento. Cuando Dios le reconviene a Caín por su mala actitud y enojo porque su ofrenda ni él fueron de agrado al Señor, Dios le dice, ¿por qué estás tan enojado y te ves tan triste? Si tú haces lo bueno, yo te aceptaré. Pero si haces lo malo, entonces el pecado te estará esperando para atacarte. Te quiere dominar, pero tú debes dominarlo a él. Génesis 4, versos 6 y 7. Caín fue un chico problema que le dio muchos dolores de cabeza a Adán y Eva. Podríamos decir que psicológicamente Caín presenta una problemática de rechazo y un trastorno en su comportamiento. Además, evidencia mucho resentimiento contra sus padres y contra el mismo Dios, pues no se presenta ante su Creador con la mejor actitud, sino que quiere que Dios le acepte tal como anda, sin él mostrar ni respeto, ni reverencia, ni cambios ante su Creador. Su mal comportamiento no fue únicamente el día que mató a su hermano Abel. La Biblia asegura que sus obras eran malas. Dice Primera de Juan, capítulo 3, verso 12. No como Caín, que era del maligno, y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas, y las de su hermano justas. Lo que la Biblia asegura es que el testimonio de Caín era malo. Era mal hijo y un mal hermano, y también tenía mala actitud hacia su Dios. Note cuando el Creador le pregunta, Caín, ¿dónde está tu hermano Abel? La respuesta de éste no deja ninguna duda que Caín estaba resentido con el Creador. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Génesis 4:9. Ahora piense usted que Caín le tocó vivir y sufrir el cambio y acomodo a la nueva vida de Adán y Eva sus padres. Como cualquier matrimonio que lo pierde todo y tiene que empezar de cero, en ese instante la mujer queda en embarazo. ¿Piensa usted que para Eva fue fácil ese primer embarazo? Seguro que no. Caín tuvo muchos problemas en sus primeros años y por eso Dios de alguna manera le tenía alguna consideración especial a este hombre o a este joven, a pesar de su mal comportamiento. Pues aún después de matar a su hermano Abel, Dios le pone una marca para protegerle para que nadie le mate. Génesis 4:15. En el juicio que Dios le hace a Caín, quedan evidencias claras que dan a entender
que había otros seres humanos que vivían en los alrededores donde Adán y su familia vivían. Caín le dice a Dios: ahora sucederá que cualquiera que me encuentre me matará. Y Dios hace una advertencia a aquellos que atenten contra la vida de Caín. Dios les dice: el que mate a Caín será castigado 7 veces. Génesis 4, 14 y 15. Luego Caín sale de la presencia de Dios y se va a vivir al país de los errantes. Verso 16. Esta ida a ese país no fue por voluntad propia. Fue el mismo Dios que lo desterró a vivir en ese otro país. Es en ese país donde Caín conoce a su mujer y tiene su primer hijo. Si Caín salió de la casa de sus padres con esposa, no lo registra la Biblia. Pero al haber otras ciudades habitadas por fuera del paraíso, lo más obvio es que Caín tomara mujer de aquellos. Caín llegó a ese país de los errantes y se dedicó a construir una ciudad, y en honor a su primer hijo le puso por nombre Eno. Génesis 4:17. Naciones por fuera del paraíso. Se podría dudar de la existencia de otros seres humanos por fuera del paraíso donde vivió Adán y Eva, pero no podríamos dudar de la existencia de naciones habitadas de seres humanos por fuera de la Nueva Jerusalén. Dice Apocalipsis 21:23 en adelante: la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ahora bien, si el paraíso donde vivió Adán y la nueva Jerusalén donde vivirá el postrer Adán es el mismo lugar, lo lógico es que así como será la nueva Jerusalén en el futuro, así también era el paraíso, teniendo en cuenta que los reinos que vino a recuperar el postrer Adán son los mismos que perdió el primero. Satanás le ofrece estos reinos a nuestro Señor Jesucristo porque sabía quién era y a qué venía. Dice Lucas capítulo 4, verso 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Los reinos de la tierra que ostentaba Satanás eran los que Adán había perdido. Entonces, lo que administraba Adán allá en el huerto de Edén no era un jardín de flores, ríos y montañas. Lo que en realidad Dios le encomendó a Adán es que administrara los reinos de la tierra. Si esto es así, entonces el jardín de Edén, donde vivía Adán, era la capital de los reinos que estaban por fuera del huerto de Edén, tal como se describe que será la nueva Jerusalén y las naciones a su alrededor. Por esto, Dios expulsó a Caín del país donde vivía Adán, y éste fue a vivir al país de los errantes, donde también conoció a su esposa y tuvo hijos. Los descendientes de Caín. Si Caín creció con una mala actitud hacia su padre y hacia Dios, sus descendientes fueron aún peores que él. Lamed, séptimo desde Caín, un día exclamó: si el que mate a Caín deberá pagar 7 veces, el que mate a Lamed deberá pagar 70 veces 7. Génesis 4:23 al 24.
¿Se imagina el resentimiento contra Dios y contra Adán y Eva? Con que crecieron estos hombres y mujeres descendientes de Caín. Caín fue expulsado de la presencia de Dios como lo fue también Satanás. Y ese corazón resentido y lleno de odio fue una tierra fértil para que Satanás lo usara en contra del Creador y de los demás que habitaban en ese entorno. Nunca hubo reconciliación entre los descendientes de Set, el tercer hijo varón de Adán, y los descendientes de Caín, tal como ocurrió más adelante entre los descendientes de Jacob y los descendientes de Esaú y los demás hijos de Abraham. Adán y Eva siguieron viviendo en la tierra de donde fue echado Caín. Allí tuvieron el resto de sus hijos. Dice Génesis 5:3, y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. En el capítulo 4, verso 25-26 dice, Adán volvió a tener relaciones sexuales con su esposa, y ella tuvo un hijo, el cual le puso por nombre Set, pues dijo, Dios me concedió otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. También Set tuvo un hijo, y le puso por nombre Enos. A partir de entonces se comenzó a adorar a Dios usando su nombre. Hermanos y enemigos, los cainistas y setistas. La historia de la humanidad se repite una y otra vez. En los descendientes de Abraham encontramos el caso de Ismael e Isaac, ambos hijos de Abraham, pero que las circunstancias hicieron que la relación de los descendientes de ambos hasta hoy sea irreconciliable. Siendo hijos de un mismo padre, árabes y judíos se volvieron enemigos hasta hoy. Luego, la historia se repite en los mismos hijos de Isaac, Esaú y Jacob. Los descendientes de ellos se volvieron enemigos porque Jacob robó la bendición que le correspondía a Esaú. Génesis 27:41 dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Volviendo a la familia de Adán, cuando Eva concibe su tercer hijo varón, la exclamación que ella hace refleja el dolor y rechazo que le produjo el vil asesinato que Caín cometió contra su hermano Abel. Abel era el hijo justo y bueno, y Caín era el que le daba problemas y dolores de cabeza, porque sus obras, dice 1 de Juan 3:12, que eran malas. Cuando nace Set, este ocupa el lugar de primogénito que le correspondía a Caín. Así que el resentimiento y el odio de Caín hacia Adán y Set se profundizó aún más. Se empezó a invocar al Creador y los descendientes de éste hicieron lo mismo hasta llegar a Noé, que es el noveno del linaje de Set. Entre tanto, los descendientes de Set invocaban al Creador. ¿Qué hacían los descendientes de Caín? Ocurrió lo mismo en tiempos postreros entre israelitas y los cananeos y los que vivían en el tiempo de la tierra prometida, y también en estos tiempos entre la iglesia de Cristo y los que no son de la iglesia de Cristo. Los unos invocan al Dios creador y los otros a los ídolos y hasta los demonios. La lucha de los padres y líderes del pueblo de Dios continúa por evitar que sus hijos y ovejas sean influenciados por este mundo tan desviado de los caminos de Dios. Los descendientes de Set se dejaron corromper por los descendientes de Caín, a tal grado que cuando nació Noé y el Creador le encargó la construcción del arca,
Solo Noé y su familia se salvaron de los descendientes de Set. Los tíos, los primos, los hermanos de Noé, todos perecieron en el diluvio. Primera de Pedro 3:20. A Dios le dolió en su corazón haber creado al hombre. Habían transcurrido ya muchos siglos desde que Adán había sido echado del paraíso. Adán vio cómo sus descendientes se fueron alejando cada vez más de su Creador. Como mucho tiempo más adelante lo tuvo que ver también Abraham, de sus descendientes, hasta llegar a desaparecer como nación en el exilio. Adán llegó a conocer a Lamed, el padre de Noé, y cuando nace Noé, solo han pasado 26 años desde la muerte de Adán. Es posible que hasta la muerte de Adán la humanidad no estuviera tan descompuesta, ya que desde la muerte de Adán hasta el momento en que Dios llama a Noé para que construya el arca pasan unos 500 años aproximadamente. Génesis capítulo 5, versículo 5 dice: Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Versículo 32. Y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafé. Capítulo 6 de Génesis, verso 13. Dijo pues Dios a Noé: He decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafetearás con brea por dentro y por fuera. Aunque ya los descendientes de Caín daban muestra de su perversidad y enemistad con los descendientes de Set, mientras Adán vivió, pudo ser un referente moral y espiritual muy importante para sus descendientes en la línea de su linaje de Set, como lo es Abraham, Isaac y Jacob en la vida de los judíos. Cuando Adán muere, podría compararse como cuando muere Josué. Los hijos de Israel no aguantaron la tentación y se mezclaron con los cananeos y empezaron a adorar a los ídolos que el Señor les había ordenado que no lo hicieran. La ira del Señor se encendió contra ellos y los israelitas fueron sometidos por sus enemigos y sufrieron gran aflicción. Algo similar pasó en los días después de la muerte de Adán. Poco a poco fueron muriendo también los ancianos patriarcas descendientes de Set, y los descendientes de Caín fueron influenciando cada vez más a los que invocaban al Señor, hasta que se descompuso totalmente la humanidad, a tal punto que a Dios le dolió en su corazón, porque el pensamiento del hombre era de continuo solamente el mal. Esta descomposición no ocurrió de la noche a la mañana, fue progresiva día a día y año tras año. Es lo que ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad en los últimos tiempos. Si la Iglesia, que es la luz del mundo y la sal de la tierra, se deja influenciar por el mundo, la humanidad empezará a descomponerse como lo vemos hoy. En los días de Noé, el pregonero del mensaje de salvación, los que invocaban al Señor dejaron de hacerlo y no quisieron escuchar a los mensajeros que el Padre les envió. El libro de Judas dice que Enoc, séptimo desde Adán, Dios lo levantó como profeta, no lo quisieron oír. Dios lo arrebató vivo al cielo, cual Elías, muchos años más adelante. Dice Judas capítulo 1 verso 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Estos patriarcas, descendientes de Adán, en la línea de Set, fueron mensajeros y sacerdotes del Dios viviente. Noé fue un mensajero del Señor y también un sacerdote, pues esta práctica es la que vemos cuando él sale del arca y ofrece un sacrificio a su Dios creador. Esta asignación espiritual también la encontramos en Abraham, en Isaac y Jacob,
los cuales no solo creían en un Dios invisible, sino que también fueron constituidos como profetas y sacerdotes del Dios viviente. Dice Génesis capítulo 20, verso 7. Ahora pues, devuélvele la mujer a su marido, el cual es Abraham, porque es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Abel era mucho más espiritual que Caín, y sin ninguna duda, esta fue una de las causas por las cuales Caín se ensañó contra su hermano Abel. Como fue más espiritual Jacob que Esaú, y José más espiritual que sus hermanos, también pasó con David y sus hermanos. Como es normal, en estos casos se genera involuntariamente un ambiente desfavorable para el primogénito, pues Dios prefiere a los más espirituales por encima de la apariencia física y de tener el derecho por ser primogénitos. A Jacob lo quiso matar su hermano, y también a José sus hermanos lo intentaron matar. A David sus hermanos lo aborrecían, y Saúl procuró matarlo hasta el fin de sus días. ¿Y por qué? Porque eran más espirituales que sus hermanos, y Dios los prefirió por encima de aquellos que pudieran tener el derecho a ser primogénitos o tuvieran una mejor apariencia física. Dice Primera de Samuel, capítulo 6, verso 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab, y dijo Samuel: de cierto delante de Jehová está su ungido. Verso 7. Y Jehová le respondió a Samuel: no mire su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo aborrezco. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Abel era más espiritual que Caín, y Dios prefería al joven, y Adán y Eva también. Observe lo que Dios le dice a Caín: ¿por qué estás tan triste y enojado? Si haces lo correcto, siempre te aceptaré con agrado. Pero si haces lo malo, el pecado está listo para atacarte como un león. No te dejes dominar por él. Génesis 4, verso 6, en la traducción lenguaje actual. Dios miraba con agrado a Abel porque las obras de éste eran justas, y miraba con desagrado a Caín porque las obras de éste eran malas. Esta fue la causa que desencadenó el odio entre hermanos, y luego pasó ese odio de Caín a Set, quien llegó a ser el reemplazo de Abel, pues también se dedicó a invocar el nombre del Señor, y Caín no lo pudo soportar. Podemos asegurar que Caín y sus descendientes se propusieron exterminar o acabar con la descendencia de Set, así como los descendientes de Ismael y Esaú han querido destruir a los hermanos suyos, que son los israelitas. Al final, solo un pequeño remanente de los descendientes de Set se salvó, que fue Noé y su familia, como también se ha preservado un pequeño remanente del pueblo de Israel, como lo dice Abdías, capítulo 1, verso 17. La tierra nueva será igual en tamaño a la que existe ahora. Todos aquellos que creen en la existencia de un Dios eterno también tienen la esperanza de ir a vivir un día en el otro mundo. Algunos creen firmemente que ese nuevo mundo es el cielo donde está Dios. Otros consideran que ese otro mundo donde vivirán es el paraíso hermoso, rodeado de flores, ríos y un mar de aguas cristalinas, donde disfrutaremos de paz y gozo por el resto de la eternidad. Otros consideran que ese lugar será como una gran ciudad, donde todos los salvados vivirán juntos alabando al Señor sin parar, día tras día. ¿Qué dice la Biblia sobre el nuevo mundo? Lo que la Biblia enseña es que después que este mundo que existe hoy sea destruido por el fuego,
Dios creará otro, una nueva tierra y un nuevo cielo proporcionalmente iguales al tamaño de la tierra que hoy existe y que el cielo también. Lo que Dios creará es un nuevo mundo, no un nuevo paraíso. El paraíso no fue destruido, fue cerrado para que nadie entre a ese lugar, pero existe hasta hoy. Al ladrón en la cruz le ofrecieron ir al paraíso. Pablo asegura haber sido llevado también al paraíso, lo asegura 2 Corintios capítulo 12, versos 2 al 4 y Lucas 23, verso 43. Así que lo que Dios va a crear nuevo es el cielo y la tierra, con las estrellas, el mar y todo lo que vemos hoy, pero nuevo. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 13 dice, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. El apóstol Juan vio el nuevo mundo. Juan el apóstol vio el cielo nuevo y la tierra nueva. Asegura el apóstol que el primer cielo y la primera tierra ya no existían. Lo que Juan el apóstol ve es un mundo nuevo, y no solamente una ciudad. La ciudad a la que él hace referencia es la Nueva Jerusalén, que es también el paraíso. Dice Apocalipsis 21, verso 1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Luego también el apóstol Juan ve que hay naciones alrededor de la Nueva Jerusalén y que estas naciones son las que fueron salvadas por el Cordero y suben a la gran ciudad, la Nueva Jerusalén, a tributarle honra y gloria, tal como está representado en la nación de Israel. Jerusalén es la capital del reino de Israel y las demás tribus que representan a las naciones del Nuevo Mundo suben a Jerusalén a adorar a su Dios y llevar sus ofrendas y sacrificios, porque allí en Jerusalén está el arca del pacto que representa la presencia del Creador. Apocalipsis 22. Dice Apocalipsis 21, verso 2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Lo que Dios quiso hacer con Israel fue ponerlo como ejemplo al mundo, como un modelo a escala de cómo estaba conformado los reinos en este mundo en los días de Adán y cómo estarán conformados los reinos en los días del postrer Adán. Hasta hoy Jerusalén sigue siendo la ciudad religiosa más importante del mundo. Dice Apocalipsis 21, verso 24, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán su gloria y su honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Ya lo hemos dicho antes, podemos tener dudas de la existencia de otras naciones habitadas por fuera del huerto de Edén, donde vivió Adán y Eva, pero no hay ninguna duda que en el nuevo mundo que Dios va a crear, sí existirán naciones alrededor de la Nueva Jerusalén. El gobierno de Cristo en el milenio. ¿Alguna vez se habrá preguntado cuál es el significado del gobierno milenial de Cristo en la tierra? La segunda venida del Mesías tiene como finalidad establecerse en esta tierra como Rey y Señor de todos los reinos que hoy existen. Este periodo es conocido como el milenio. El Mesías, que es el mismo postrer Adán, restaurará a Israel y convertirá a la Jerusalén actual en la capital del mundo. Se sentará en el trono en el templo de Dios, como se sentó un día en la silla que había
en cada sinagoga judía para representar el trono del Mesías Rey. En Lucas capítulo 4, verso 16 en adelante dice: vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta, y habiendo abierto el libro, halló en el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esta osadía del Señor de sentarse en aquella silla y decirles a los presentes: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, yo soy aquel del cual profetizó Isaías, casi le cuesta la vida, pues los presentes estaban asombrados e indignados porque esta silla estaba reservada para el Mesías, y seguro que para ellos este Jesús humilde estaba usurpando ese lugar. Esto le ocurrió comenzando su ministerio. Dice Lucas capítulo 4, verso 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta una cumbre del monte sobre la cual estaba edificada, y le quisieron despeñar. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Pero luego, lo que nosotros entendemos es que cuando venga el Señor, el Mesías, Él se sentará en ese lugar y desde allí va a tomar el trono del rey David. Lucas 1:31 dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Pero el Mesías de Israel también es el postrer Adán. Así que no solo vendrá a reinar sobre el trono de David, sino también sobre el trono que perdió el primer Adán. Por esto se establecerá el reino milenial del Mesías para ejercer autoridad sobre todos los reinos de la tierra. Observe la similitud del reino del Mesías desde la Jerusalén actual en el milenio y el reino del Cordero desde la Nueva Jerusalén en la nueva tierra en la eternidad. En el milenio, los que reinarán sobre las naciones son los redimidos, los que tuvieron parte de la primera resurrección entre los muertos. Dice Apocalipsis capítulo 20, verso 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de reinar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Los santos del Cordero reinarán sobre la tierra a las naciones en el milenio. Estas naciones, que serán gobernadas por el Mesías y sus santos, tendrán a la Jerusalén actual como la capital de los reinos, y allí tendrán que subir todos los reyes de la tierra a llevar su gloria y su honra al Mesías. Ahora bien, estos reinos sobre los que reinará el Mesías en el milenio son los que tenía Satanás y que antes también tenía Adán. Entonces, el primer Adán
era un rey sobre la tierra, que gobernaba sobre todos los reinos, teniendo al paraíso como su capital. Satanás será atado en el milenio. La demostración más clara de que ahora Satanás no tiene el derecho legal sobre los reinos de este mundo es que en el periodo del milenio será atado y todas las naciones del mundo gozarán de dicha y paz y prosperidad por estar gobernadas por el Emanuel, el Rey de paz y Rey de justicia. Dice Isaías capítulo 9, verso 6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios estará con el hombre en esta tierra que existe ahora, para demostrarle cómo quiso que fuera siempre la relación entre el Creador y los seres humanos, pero que éstos prefirieron siempre el camino de la desobediencia desde el principio. Para demostrarles a los hombres su justicia eterna, los gobernará por 1000 años, pero paradójicamente, después de esos 1000 años, Satanás es desatado y las naciones que vieron el gobierno justo del Mesías vuelven y se dejan engañar por esta serpiente antigua. ¿Qué excusa tendrá la humanidad cuando se presente ante el trono del Cordero para ser juzgada? La paciencia y el amor de Dios. Duele ver cómo los descendientes de Adán perecieron en el diluvio. Duele ver a los descendientes de Abraham ser exiliados y desaparecer como nación por la desobediencia. Y dolerá aún más cuando después del milenio los seres humanos que experimentaron y disfrutaron de todo el bien, prosperidad y paz, cual nunca hubo en la tierra, las naciones vuelvan a creerle a Satanás para levantarse en contra del Dios creador de los cielos y la tierra. Por esto, el juicio que Dios les hará a todos será justo. Dice Apocalipsis 16:7. También oí a otro ángel que decía desde el altar: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. El postrer Adán reinará sobre los reinos del nuevo mundo. El apóstol Juan asegura que las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de la nueva Jerusalén, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Lo natural es que el que conquista reine sobre lo que ha conquistado. Por esto es que las naciones que serán salvadas tendrán reyes sobre ellas, que serán nombrados por el Cordero. Dice Apocalipsis 5:10. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Apocalipsis 3:21 dice: al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. No todos reinarán, ni todos serán sacerdotes, pero aquellos que reciban esa facultad de hacerlo, sí serán nombrados por el Cordero, que es el nuevo Adán, como reyes en las naciones que hoy existen. Así es como el Señor Jesucristo será Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta era también la asignación del primer Adán, allí en el huerto de Edén, pues las naciones que fueron salvadas son los reinos que recuperó el Cristo de la gloria, que fueron del primer Adán, pero que Satanás se los quitó con engaño. Compara estas dos afirmaciones. En Lucas capítulo 4, verso 6, dice: y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Y la segunda está en Mateo capítulo 28, verso 18. Y Jesús se acercó y les dijo a sus discípulos:
toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Primero, Satanás afirma tener esta potestad, como también el Señor Jesucristo afirma después tener toda potestad sobre esta tierra, porque le fue dada. Sabemos quién le dio esa potestad al Señor Jesucristo. Pues Filipenses capítulo 2, versos 5 al 10 afirma que el Padre lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. El Padre fue quien le dio al postrer Adán toda esta potestad. Pero ¿quién se la dio a Satanás? Nadie. Él la usurpó y con engaño se convirtió en el príncipe de este mundo y llegó a tener esa potestad sobre los reinos de la tierra. Cuando Cristo venció en la cruz, Satanás fue despojado de esa potestad que ostentaba y ahora toda esa potestad es entregada al Señor Jesucristo. Pero él ya era rey en los cielos. Por eso ahora es nombrado como rey también en la tierra. Y por esto nuestro Señor Jesucristo es el Adonai, Dios del universo. Así lo traduce la traducción lenguaje actual en Mateo 28:18. Dice, Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado todo el poder para gobernar en todo el universo. El Cordero recorrerá el mundo como lo hiciera Adán desde el paraíso. El ángel le habló al apóstol Juan acerca de los 144,000 sellados. Afirma el ángel que estos fueron redimidos de la tierra sin mancha alguna, pues su asignación es la de acompañar al Cordero a donde va. Dice Apocalipsis 14, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicia para Dios y para el Cordero. Se podría decir que son como la guardia personal del postrer Adán. ¿En dónde vivirán los salvados en el otro mundo? En el nuevo mundo los redimidos de cada nación serán reubicados en países similares a los que vivieron en este mundo, incluyendo los altos funcionarios que les toque reinar y gobernar, como los 12 apóstoles que van a sentarse a reinar sobre las 12 tribus de Israel. Dice Mateo capítulo 19, verso 27 en adelante. Entonces respondiendo Pedro le dijo, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues haremos? Y Jesús les dijo, De cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos, para juzgar a las 12 tribus de Israel. El Señor promete que el que venza y guarde sus obras hasta el fin, le dará autoridad sobre las naciones y asegura el Señor que lo hará sentar en su trono. Esto quiere decir que le dará un trono en su reino, así como su Padre se lo dio a él. Todo esto que hemos visto confirma sin dejar ninguna duda que el mundo nuevo no es solo una ciudad, sino que es igual al que tenemos ahora, pero nuevo. También podemos asegurar que el mundo que vemos ahora es el mismo que había cuando Adán y Eva vivían en el paraíso. Por esto podemos asegurar que alrededor del paraíso donde vivía Adán habían otras naciones y que éstas estaban habitadas como también lo estarán en la nueva tierra en donde Dios nos ha de llevar a vivir por la eternidad. Eva es figura de la iglesia. No podemos entender a plenitud todos los misterios
que encierra el tema de la creación, pero sí podemos ver las muchas similitudes que hay entre el primer Adán y Eva y el postrer Adán y la iglesia. La Biblia dice que Adán fue dormido para sacar de su costado la materia prima con la que se formaría a Eva. También la Biblia afirma que el postrer Adán, que es Cristo, cuando muere en la cruz, o sea, fue dormido, su costado fue abierto y éste brotó agua y sangre, que son la materia prima de la cual se formó la iglesia. Juan dice, capítulo 19, verso 34, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Dice Primera de Juan, capítulo 5, verso 6, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. La importancia de entender estas similitudes es porque en el futuro muy distante se podría afirmar sin cuestionar que la iglesia no se refiere a un mundo de personas, sino que la iglesia es una mujer, la esposa de Cristo, el postrer Adán. Los que viven en este tiempo manejan este lenguaje de la iglesia como la novia del Cordero y que se casará un día con el Cordero. Pero también saben los que viven en este tiempo que la iglesia no es una mujer, sino una multitud de personas que incluye a hombres y mujeres y niños. De esta esposa del Cordero, que es el postrer Adán, es que será poblada la nueva tierra que el Padre creará. De tal manera que si observamos la figura de la iglesia en el reino del Cordero, esta no sería una mujer que tendría una vida marital de hecho con el postrer Adán. El matrimonio entre Cristo y la iglesia es un acto de legalidad para que ésta pueda tener también los derechos legales para poseer la nueva tierra y ejercer autoridad en ella. Así que Dios no fusionará a todos los que son salvados en un solo cuerpo, donde va a convertir a hombres, mujeres y niños en una supermujer. No, así no será. Porque el apóstol Juan vio una gran multitud. Dice Apocalipsis capítulo 7, verso 9. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie puede contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz, diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. En el mundo nuevo, la figura de iglesia como esposa del Cordero desaparece y aparece la de los reyes y sacerdotes, los siervos de Dios y del Cordero, según Apocalipsis 5, verso 10. Así que este sigue siendo un tema muy sensible y no fácil de entender. La Biblia no registra que en la nueva tierra el Cordero tenga una esposa que lo acompañe como una reina. Los que le acompañan para donde quiera que él va son los 144,000 sellados y sus ángeles. El mismo Señor enseñó que los que fueren tenidos por dignos de alcanzar la resurrección de entre los muertos no se casan ni se dan en casamiento, porque serán iguales a los ángeles, según Lucas capítulo 20, verso 35 y 36. Entonces, si de la iglesia, que es la esposa del Cordero, que es el postrer Adán, se poblará toda la nueva tierra, entendiendo que la iglesia no es una mujer, sino una multitud. Eva también sería una figura simbólica que representaba a una gran multitud. El Edén no es el paraíso. El Edén del Génesis equivale a toda la tierra o mundo que Dios había creado. El Edén no equivale al paraíso, porque el paraíso fue plantado en el Edén.
Dice Génesis 2:8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Por toda la vida hemos asociado los dos nombres huerto y Edén, como si fuera un mismo lugar, pero no lo son, pues al analizar estos textos del Génesis podemos observar que son distintos. Adán fue formado de la tierra o del Edén, y después que ya ha sido creado, Dios planta un huerto en Edén y pone allí al hombre. Verso 7 del capítulo 2 de Génesis dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Lo mismo ocurre cuando se habla de la nueva tierra y del paraíso. La mayoría de creyentes piensa que lo que Dios va a crear es una gran ciudad y que esta nueva tierra es el paraíso donde vivirán todos los salvados. La nueva Jerusalén es la gran ciudad del gran rey, donde está el trono de Dios y del Cordero. La nueva Jerusalén, dice la Biblia, que descenderá del cielo y será plantada en la tierra nueva. ¡Qué similitud tan grande! Dios plantó un huerto en Edén y en el futuro plantará a la nueva Jerusalén en la tierra nueva que va a crear. Concluimos afirmando que la nueva tierra no es la nueva Jerusalén, así como el Edén no era el paraíso donde vivió Adán y Eva. El Cordero, que es el postrer Adán, tendrá su trono en la nueva Jerusalén y reinará sobre todas las naciones por los siglos de los siglos.